Nos encontramos en este tercer día de entrevistas a las formandas de las hermanas de la presentación. En el día de hoy vamos a entrevistar a Carla, pero hemos tenido que hacer una entrevista un poco diferente. ¿Por qué? Porque no tenía conexión hoy en su comunidad. Entonces le propuse, Carla, te hacemos unas preguntas y tú vas respondiendo a esas preguntas que te vamos haciendo. Así que, sin más dilatar el tiempo, porque tiene muchas cosas que decirnos y súper interesantes para ti, que hoy vuelves a escucharnos, porque algo en tu interior está haciendo así como un bulli bulli, a ti va dirigido esta respuesta de Carla. Carla, te vamos a hacer una pregunta. La primera, fíjate que ante este momento en el que tú estás preparándote para tu primera profesión temporal, es decir, para ser hermana de la presentación, solamente una opción así es cuando Dios te ha tomado del todo, ¿no? Es decir, como que Dios empieza a ser el centro de tu vida. Entonces, la pregunta que queremos hoy hacerte es, ¿Dios es en este momento tan totalizante que ha podido llenar tu vida? ¿Le ha podido dar sentido y plenitud? Claro que Dios puede llenar nuestra vida de plenitud. No nos imaginamos el gran gozo que encontramos en Él. Pero esa certeza tan grande de sentirte hijo e hija de Dios es lo más bello que nos puede pasar. Que al final es compartir la vida de Jesús, vivir como Él vivió. ¿Y qué fue el centro de Jesús? Hablar en nombre del Padre, vivir para el Padre. Todo lo que Él hacía eran las obras del Padre. Y aquí encontramos la plenitud de nuestra vida. Como hacíamos referencia días atrás, habíamos visto ese videíto del Papa en el que decía que Dios nos llamó desde siempre, desde antes de nacer, nos llamó por nuestro nombre. Carla, ¿esto qué te dice a ti hoy día? Él habla en ese video de que no somos un número más, que somos un rostro concreto, que Dios ha mirado con cariño y ternura, con una historia, que somos importantes para Él. Y bueno, en medio de esto, compartir un poco, bueno, ¿qué me dice esto a mí? A modo personal, ¿verdad? Un tanto contando lo que ha sido mi experiencia de descubrirme llamada por mi nombre. Porque esto es un descubrimiento. No es algo que empieza así como así, ¿no? Como que a veces empezamos que la vocación es algo que llega así del cielo y ¡puf! Uno descubre si es verdad que estoy llamado. No, es un proceso de discernimiento, es un proceso que uno va haciendo de confirmar eso que muchas veces no entiendes que sucede en tu interior, pero es una fuerza que te sobrepasa y que te seduce y que te atrae, pero que muchas veces no sabes ponerle nombre. ¿Por qué? Porque es eso, tienes que empezar a ahondar en esa inquietud que el Señor va poniendo en tu corazón. Lo único que sabes es que te sientes amada, que te sientes feliz en medio de los miedos de tomar un paso o de un cambio de vida, de que tus planes se tornen distintos, porque resulta que de pronto llega este hombre, Jesús de Nazaret, y te cambia la vida, ¿no? De repente. Y esto no es fácil, ¿no? Es un proceso, pero cuando tú empiezas a descubrirte que eres llamada por tu nombre o llamado por tu nombre con tu historia de salvación, con tus pecados, con tus caídas, tus desaciertos, con tus aciertos, tus buenas decisiones también. En medio de toda esa realidad de tu historia ha estado Dios y que no le importa nada lo que pasó, sino que te coloca una puerta, ¿no? Con una gama de posibilidades y te invita. Si tú quieres, pasa por aquí y descubre realmente lo que es la vida abundante a la que te estoy llamando. O al menos así puedo decir que un poco fue como yo lo viví, ¿no? De alguna manera. Y el seguir ahondando en ese gran misterio de lo que es la vocación, de que soy llamada por mi nombre, con mi historia concreta, con todas mis heridas y con todas mis luchas, pero también con todas mis fortalezas y con todos esos dones que Dios me ha regalado para servir en su reino de amor. Pues el descubrirme llamada en medio de eso es lo más bello que a mí, por ejemplo, me ha podido pasar. Que es lo mejor, es lo más bello. O sea, cuando tú encuentras ese sueño de Dios para ti,
Y cuando tienes la oportunidad de abrazar ese proyecto, es que no hay nada más bello que eso. No hay nada más bello que descubrir la voluntad de Dios en la vida de nosotros. Y últimamente pues me he planteado algo, ¿no? Justo en estos momentos que estoy a punto de dar ese paso, ¿no? De que ya se acerca mi primera profesión de voto, me he planteado mucho, bueno, el cómo quiero vivir mi entrega, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces puede pasar que, bueno, que la vida nos va llevando y a lo mejor está ese temor de perder esa ilusión y el centro, ¿verdad? Pero siento como que el Señor me ha hecho en este último tiempo ahondar en una certeza en mi vida interior. ¿Y cuál es esa certeza? Pues bueno, muchas veces yo cuando hablo a la gente, cuando predico, cuando doy algún retiro o doy alguna charla, siempre hablo como de esa búsqueda que hay en medio del corazón de la persona, ¿no? Ese anhelo de eternidad que muchas veces intentamos llenar con tantas cosas, pero no, que solo Dios puede llenar eso. Solo el encuentro íntimo con Dios, la experiencia interior del resucitado. No la teoría, sino la experiencia de un Dios que me ama, que me habita y que me invita también a trabajar, a hacer sus manos, a hacer sus pies para llegar a tantos corazones, ¿verdad? Que lo necesitan también. Entonces últimamente me he estado como planteando mucho eso. Bueno, si tanto que le digo esto a las personas, si realmente yo considero que en este momento de mi vida, que he abrazado al proyecto de Dios, su proyecto de amor para mí, en mi historia, en mi realidad, en lo que es Carla, lo que él soñó desde la eternidad, pues bueno, qué mayor dicha que esa, qué mayor gozo que es, que haberme encontrado con Dios, que haber encontrado su plan de amor para mí, y más allá de eso, haberlo abrazado y estarlo viviendo en este momento de mi vida. Eso es la mayor bendición que nos puede pasar. Es lo mejor que Dios nos puede regalar como persona. Y por eso siento como que es una actitud, en el fondo es una actitud de agradecimiento a la cual el Señor me está invitando a que yo viva mi vida consagrada, ¿no? Desde el gozo de haberlo encontrado. Una de las preguntas que me gusta siempre hacerle a las personas que están dando testimonio de su propia vocación, de su propia llamada, es, bueno, ¿qué ha descubierto en Jesús que cambió sus planes? ¿Qué ha cambiado en tu vida? ¿O cómo Jesús pudo entrar, cómo Dios pudo hacerse ese espacio para cambiar radicalmente los planes que tenías para ti? Hace un momento pues compartía algo en esta sintonía, ¿no? O sea, de pronto te encuentras con esta experiencia interior del resucitado, de una persona viva dentro de ti y pues cambia toda tu vida, trastoca tu interior, de alguna forma también trastorna tus planes, ¿no? Pero bueno, así como decía, ¿no? La experiencia de sentirme amada. Eso fue lo que descubrí en el que cambió mis planes. ¿Por qué? Cuando Dios llegó a mi vida, yo estaba pasando por un momento difícil. Mi vida había perdido el sentido absoluto. Y cuando Dios llega en ese momento tan duro de mi vida, Él se convierte de nuevo en el sentido de mi existencia. Yo había dejado de estudiar, me había encerrado, me había alejado de todas mis amistades. Y cuando yo me encuentro con Dios, en medio de esa realidad de dolor, Él se convierte en mi todo. Yo retomo mi carrera, sigo con el grupo en el cual viví el retiro espiritual, donde tuve esa experiencia de Dios. Y pues mi vida cambió totalmente. ¿Por qué? La experiencia de sentirme amada, de sentirme mirada con misericordia. El sentir, ¿cómo es eso que tú me amas y no tengo que darte nada a cambio? ¿Cómo es eso que tu amor es gratuito? ¿Cómo es eso que yo en toda mi vida nunca he hecho nada por ganarme tu amor? Ni por vivir en pro a tu proyecto, ni en tu reino. Totalmente separada de lo que era la fe cristiana. Y entonces de repente Él llegaba a mi vida y vivía ese abrazo del Padre misericordioso sin importar más. Eso fue lo que mi vida cambió.
Y pues cada vez que lo cuento me emociono muchísimo porque es el momento culmen de mi existencia, ¿no? El momento cuando Dios llega a mi vida, me da esa plenitud de su amor. No le importa nada lo que yo fui, ni lo que hice. Y me dice, ven, vamos que te voy a enseñar un modo más lindo de vivir. Y esa experiencia de sentirme amada, de sentir que mi vida podía ser algo más allá de lo que en algún momento me había planteado. Y empezó este hermoso descubrimiento de ver, pero qué modo más bello de vivir la vida, que entregada para ayudar a los demás. Sentido el cual se fue purificando poco a poco en medio de mi proceso de formación, ¿no? Era primero comprender que había sido llamada para estar con Él, es decir, para vivir en esa comunión profunda desde la oración, desde el alimento de mi vida interior, de esa amistad con Él, para ahí sí poder unir el servicio a los demás. La acción, ¿verdad? La unión de la contemplación-acción, como lo es nuestro carisma de la presentación, ¿no? Unir estas dos vertientes. Entonces ese proceso fue algo que se fue purificando en medio de mi proceso formativo. Ahora comprendo de que de nada vale el servicio si esto, la unión con Dios, no es lo central. Porque como decía Madre Teresa de Calcuta, y creo que lo dije en uno de los videos pasados, sin Dios somos demasiado pobres para ir a los pobres. Entonces es eso, o sea, de verdad, teniendo a Dios en el corazón, ir a los demás y a ese servicio. Y pues para mí esto es lo más bello que me ha podido pasar. Y ya la última, Carla, ¿qué pista le darías a los jóvenes, a esos que en concreto se están haciendo algún tipo de planteamiento o realmente pues le ha podido pasar como a ti, ¿no? Que sentían que sí, que estaban cumpliendo sus planes, pero que no respondían a todas sus expectativas. Había algo que como que no hacía clic, ¿verdad? ¿Qué le dirías? ¿Cuáles serían las pistas que ellos podrían seguir? A todos esos jóvenes que pueden estar sintiendo quizás como que nada les llena, que no encuentran quizás como esos cimientos sólidos en su vida, que a pesar de que tienen amigos, buenas amistades, de que incluso están dentro de la iglesia sirviendo, pero que tienen dentro como eso que les dice, bueno, pero tú puedes dar un poco más, que es esa voz de Dios que siembra en nosotros, esa santa inconformidad, porque es eso, ¿no? Como una santa inconformidad, que no consigues consuelo en las personas, en el mundo, sino que más bien lo intuyes o lo descubres cuando estás en Él, en la Eucaristía, en el grupo de oración, cuando estás en una adoración eucarística o cuando lees alguna vida de algún santo y vas descubriendo cómo en tu corazón, ¿verdad? Vas sintiendo esa serenidad, esa paz, esa alegría. No tengas miedo, quizás Dios te está invitando a dar un paso más en tu vida. Y como decía, lo más hermoso que le puede pasar a una persona es descubrir el plan de Dios, porque en la voluntad de Dios es donde conseguimos nuestra felicidad y plenitud, aún en medio de las luchas, ¿no? No crean que esto es todo color de rosa, ¿no? Esto cuesta. Pero lo más importante es que nosotros ponemos esto y Dios pone esto. Dios lo hace todo realmente. Lo que tenemos que hacer es fiarnos y abandonarnos porque todo es don y gracia. Y eso muy bien lo sabemos los que vamos pasando por un proceso de formación. Y ya cuando vemos que el tiempo ha pasado y que se acerca ese gran paso, decimos es que todo es don y gracia. Porque de verdad hay momentos en la vida, hay dificultades que tú dices, si Dios no me hubiera sostenido en este momento, yo no habría llegado hasta acá. Cuando aprendemos a confiar y crecemos en la fe y nos vamos abandonando en esa esperanza de aquel que me cuida, de que me sostiene, es que todo se hace más fácil. Así que no tengas miedo, si sientes que Dios te está llamando, es lo más bello que te puede pasar, porque estás descubriendo la voluntad de Dios en tu vida y ahí es donde vas a encontrar tu plenitud. Así que aventúrate, lánzate. Como decía un poema, tengo miedo a que me toque la gran suerte.
A veces nos pasa eso. Estamos acostumbrados a una vida quizás tan acomodada, tan monótona, que de pronto el cambio nos asusta. Pero a veces ese cambio puede traer consigo la gran suerte. Y yo creo que qué más bello que vivir para Dios. Ser, existir y vivir en Cristo. Eso de verdad que es una gracia. Y no tengan miedo de seguir al Maestro, porque allí es donde te vas a encontrar feliz, donde te vas a encontrar pleno. Bueno, pues agradecemos muchísimo a Carla todas sus intervenciones, sus respuestas, el cariño y el interés que ha puesto en estos videitos para transmitirnos su testimonio. Y desde aquí pues la animamos, le decimos que vamos a rezar mucho en este tiempo, en este mes que queda para su primera profesión temporal, y damos gracias a Dios porque como María ha podido decir que sí. Ha podido decir, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Bueno, jóvenes, pues os invitamos a que mañana de nuevo a esta misma hora en tu país, a la hora que se están publicando todos estos videitos, pues puedas seguirnos. Mañana sí, mañana lo haremos online y continuaremos entrevistando a Claudia desde Argentina, aunque ella es colombiana. Bueno, pues prepárate, Claudia, que tenemos muchas preguntillas que hacerte y tú mucho que regalarnos y que compartir. Y bueno, os invito aquí abajo a que podáis seguirnos en todas nuestras redes sociales, y que también podáis hacernos aquellas preguntillas que ahí quedan en vuestro interior y que quizás no estamos dando respuesta, pero que por escrito sí podéis materializarla y nosotros responder en la medida en que nos sea posible. Bueno, nos vemos mañana. Chao, chao.